Los 10 estados del ser. El primero de los 10 estados propuestos por el budismo es el estado de infierno. En su aspecto negativo, la energía de nuestra vida en estado de infierno se manifiesta en nosotros como una fuerza autodestructiva. Básicamente sentimos que nuestra energía vital se esfuma a cada paso y nos vemos sometidos a un estado de debilidad espiritual y física extrema que se manifiesta como una escasa voluntad de vivir. Las personas en estado de infierno se deprimen con facilidad y su capacidad para tomar el control de sus vidas se ve afectada considerablemente por su propia negatividad y escasa vitalidad. En su aspecto positivo o iluminado, el estado de infierno nos impulsa a cambiar nuestra situación drásticamente y nos permite reconocer en carne propia el dolor y el sufrimiento humano. De esta manera podemos solidarizarnos con quienes experimentan los sufrimientos del infierno. Para los budistas, vencer el sufrimiento es una tarea que se asume voluntariamente día a día y precisamente nuestra propia experiencia de sufrimiento nos nutre de sabiduría para guiar a los demás al momento de superar dificultades. El segundo de los estados es el de hambre. La energía en estado de hambre se manifiesta como insaciabilidad. Nada parece satisfacer a las personas que se encuentran en este estado. En su aspecto negativo, la tendencia de autosatisfacerse termina hundiendo a la persona en el mundo de las adicciones como el alcohol, las drogas, la comida, el sexo, la codicia desmedida por el dinero y el poder. El deseo se hace tan intenso en este estado que la persona que experimenta esta condición siente que su vida solo tiene sentido en el momento que satisface su necesidad o tendencia de hambre. En el aspecto positivo, el hambre es absolutamente natural y necesaria para sobrevivir. Además, impulsar el deseo insaciable de ayudar a los demás es una forma iluminada y positiva de manifestar este estado. La animalidad es el tercero de los 10 estados del ser. En este estado, la persona no atiende la razón. Primero actúa y después razona. En su aspecto negativo, esa es la forma de actuar de las personas que se encuentran en estado de animalidad, responder de manera desmedida, pasando por encima de la razón y la lógica al momento de actuar. En su aspecto positivo, la animalidad es una condición natural y puesto que como seres humanos compartimos un cuerpo animal, necesitamos desempeñar y cumplir funciones animales para subsistir. Vale la pena aclarar que diariamente encontramos personas que se comportan peor que cualquier animal o bestia, así que en cuanto a manifestaciones de la energía vital, la manifestación animal es perfecta y armoniosa. El término animalidad en su aspecto negativo solo debe ser tenido en cuenta cuando estamos hablando de un comportamiento humano irracional. Los primeros 3 estados o 3 malos caminos, como los denomina el budismo, se caracterizan porque no necesitan la intervención de nuestra voluntad para manifestarse. Una persona puede manifestar el estado de hambre de un momento a otro sin haber hecho ningún esfuerzo para ello. Lo mismo sucede con el estado de animalidad o de infierno. No se requiere ningún tipo de esfuerzo de nuestra parte para que se manifiesten. Cualquiera puede levantarse terriblemente deprimido sin justificación aparente, a pesar de haberse acostado relativamente tranquilo la noche anterior. Con la animalidad sucede lo mismo. Nuestros instintos animales se activan sin previo aviso y no obedecen necesariamente a nuestra voluntad. El cuarto estado es el de ira. El budismo emplea el término ira para referirse al estado de energía en el cual manifestamos una fuerte tendencia a compararnos con los demás. En estado de ira, la persona se cree superior a la mayoría de quienes lo rodean y generalmente alaba y adula a quienes considera superiores a él mismo. Las personas en este estado manejan una doble moral y tienden a mentir e inflar su ego con tal de ganarse la confianza de los demás, aunque en el fondo los desprecien. Pero al momento de sentirse descubiertos sale a relucir el aspecto ilusorio de su grandeza y manifiestan entonces la cobardía y el autodesprecio que es en últimas el verdadero aspecto de quienes viven en este estado. Como todos los estados, el de ira o de asuras, como lo llama el del budismo, también presenta un aspecto iluminado, ya que hace surgir en nosotros la fuerza necesaria para manifestar nuestra determinación
de oponernos contundentemente ante la injusticia o la arrogancia de la guerra. El cuarto estado, a pesar de que requiere nuestra voluntad para manifestarse por su naturaleza, en su aspecto negativo conduce directamente hacia el sufrimiento. Por eso, junto a los tres primeros estados, el budismo los considera como los 4 malos caminos. Tranquilidad. Es el quinto estado de la manifestación de la energía, también conocido como humanidad. En este estado, nuestra energía tiende a permanecer estable, provocándonos oleadas de paz y tranquilidad. En su aspecto positivo, la tranquilidad es el estado perfecto para organizar nuestra vida, tomar decisiones importantes, descansar junto a la familia, leer, tomar un paseo o disfrutar un pasatiempo. En su aspecto negativo, las personas tienden a ignorar que la impermanencia es la forma como la vida se manifiesta naturalmente. En este caso, se apegan a la idea equivocada de tratar de permanecer idealmente en este estado y dedican esfuerzos inútiles a asegurar el objetivo imposible de que la tranquilidad dure para siempre. Por eso comienzan a actuar de manera extrema, intentando conservar la paz alcanzada, lo que por supuesto no es viable, y pretexto de ser felices, convierten sus vidas en un verdadero infierno. El estado de éxtasis también es llamado el de los seres celestiales. En la época de Shakyamuni se pensaba que los reyes y los príncipes nacían en el estado de éxtasis y gracias a su karma, esa condición no variaba durante su existencia. Pero el Buda determinó que éxtasis era el nombre que recibía la sexta manifestación de la energía, y tal como su nombre lo indica, representa una felicidad momentánea, producto de haber alcanzado una meta o conseguir un deseo inmediato. Podríamos decir que en este estado sentimos un disparo de energía que se suele confundir con la felicidad. Las personas, cuando manifestamos el estado de éxtasis, sentimos por escasos minutos, incluso segundos, una enorme satisfacción como respuesta a un logro específico, como por ejemplo recibir un amplio reconocimiento social, la noticia de un beneficio económico o de un logro político. El éxtasis también surge como respuesta a satisfacer el deseo de comer algo que nos encanta, consumir drogas, disfrutar del sexo o el alcohol. En todos estos casos la respuesta es la misma. Súbitamente se presenta una elevación de la emoción e inmediatamente se presenta una caída emocional como respuesta al mismo estímulo ya satisfecho. En el mundo moderno manipulado por el marketing, es clara la tendencia a estimular el estado de éxtasis como un estado ideal, proveedor de la verdadera felicidad. Pero solo hace falta observar con cierto detenimiento para comprobar que la búsqueda permanente de este estado en nuestra vida conduce directamente al sufrimiento del estado de hambre y como consecuencia lógica termina llevando a la persona al estado de infierno. El budismo hace una clara advertencia sobre no buscar ni confundir la verdadera felicidad con el éxtasis y señala de manera puntual que en este estado habita el demonio del sexto cielo, o sea, la ruina de quienes confían y dedican su vida a la búsqueda de esta clase de felicidad no duradera. Los primeros 6 estados son llamados también los 6 caminos y están sujetos al cambio debido a las influencias externas. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que una persona camina por la calle a la hora del almuerzo y de repente siente el olor de una comida exquisita que se está cocinando en un restaurante cercano. El hambre surgirá de manera natural en su vida y seguramente, por ser hora de almorzar, la sensación del estado de hambre se acentuará en la persona de manera poderosa. Pero si inmediatamente recuerda que no tiene dinero para comprar el plato que desea, la frustración podría invadir su vida y entonces la ira se manifestaría activamente como su estado del ser en ese instante. El estado de ira conduce a la persona al estado de infierno, ya que por causa de su frustración se deprime y termina lamentándose y maldiciendo su suerte. Ahora bien, si por casualidad, en medio de la frustración, la persona lograra recordar que días atrás
había guardado en su cartera algún dinero, la ira desaparecería por encanto y pasaría entonces de manera inmediata a vivir en estado de éxtasis. Una vez cancelado su pedido, la persona se sienta a la mesa calmadamente, o sea, disfrutando del estado de tranquilidad, y cuando llega el plato servido, satisface su deseo de comer. Aquí los estados que predominan son los de hambre y animalidad. Por último, al terminar de comer, la persona entra nuevamente en el estado de tranquilidad. Podríamos decir que la vida en los primeros 6 estados está a merced de las situaciones cambiantes que acompañan nuestra existencia. Pero vivir una vida a merced de los factores externos puede resultar verdaderamente agobiante y frustrante. A través del ejemplo anterior, también podemos notar que no es posible que 2 estados se manifiesten al mismo tiempo. Primero surge uno y luego otro. Según el relato que tomamos como ejemplo, la persona primero siente hambre y luego siente ira. Después se encuentra en estado de infierno, luego en éxtasis, pasando después por la animalidad para regresar finalmente a la tranquilidad. Es bueno recordar que la impermanencia rige nuestra vida y en cualquier caso, la transición de un estado a otro no termina ahí ni para la persona del ejemplo ni para ningún ser humano. Por el contrario, a cada instante nos vemos expuestos a un nuevo cambio de estado. Esa es la verdadera dinámica y fragilidad de nuestro mundo interior. Y por eso, si no contamos con una filosofía de vida que incluya una práctica espiritual poderosa y firme que nos permita dominar y cambiar nuestras tendencias básicas, resultará prácticamente imposible superar de manera consciente y feliz todos los obstáculos que la vida nos ofrece a cada instante. Y seguramente, a pesar de nuestro esfuerzo, terminaríamos inclinando la balanza de nuestro karma hacia uno de los estados bajos donde impera el sufrimiento. Los 4 nobles caminos. El budismo propone que los 4 caminos o estados de la energía siguientes son superiores o más elevados que los primeros 6 caminos, porque para manifestar cualquiera de ellos es necesario involucrar gran parte de nuestra energía vital voluntariamente. El 7º estado es el estado de aprendizaje y se caracteriza porque nuestra energía vital se manifiesta como el deseo o impulso de aprender. La energía vital que fluye en nosotros mientras nos movemos motivados por el aprendizaje nos anima y dinamiza, bien sea porque estemos aprendiendo a dominar una actividad académica, deportiva, musical o técnica, o porque aprendamos cosas básicas de la vida como cocinar, montar en bicicleta, etc. En cualquiera de estos casos, podemos experimentar la fuerza del estado de aprendizaje en nosotros mismos. Sobra decir que el aprendizaje en su aspecto positivo es una fuente de crecimiento cultural y espiritual invaluable, pero en su aspecto negativo también puede servirnos para aprender cosas que generan destrucción a nuestra vida, sembrando de esta manera nuestra propia ruina. El budismo considera que el aprendizaje más importante para la vida de cualquier persona es el que está relacionado con el desarrollo de su propia iluminación o felicidad. El estado de aprendizaje conduce a la iluminación porque nos impulsa a conocer la causa fundamental de nuestra existencia. Según el budismo, la comprensión intuitiva es la 8ª manifestación de los estados del ser. La comprensión intuitiva o absorción es la eureka de los cuentos. Es el momento en el que después de esforzarnos por buscar una solución, encontramos la respuesta a lo que estábamos buscando. La comprensión intuitiva se manifiesta como la corriente emocional de energía que experimentamos cuando descubrimos a través de nuestra intuición algo verdaderamente importante para nosotros. Es un momento de iluminación parcial sobre algo. En su aspecto iluminado o positivo, la comprensión intuitiva nos permite obtener soluciones geniales a nuestros problemas, tanto en la vida personal como laboral. Además, en este estado podemos visualizar muchos aspectos de la fe en nuestra práctica budista a medida que nos esforzamos por comprender nuestra propia vida. Pero en su aspecto negativo,
Los seres humanos podemos usar este tipo de comprensión para desarrollar incluso hasta un arma nuclear o crear un plan siniestro para hacer el mal, por ejemplo. En últimas, nuestras acciones siempre dependerán de la sabiduría que podamos manifestar en cada instante de nuestra vida. Los dos vehículos. El budismo reúne los estados de aprendizaje y comprensión intuitiva bajo el nombre de los dos vehículos, porque es a través de ellos que los seres humanos se esfuerzan para conocer la verdad de la vida, pero en su aspecto negativo, las personas en estado de aprendizaje y comprensión intuitiva suelen confundirse y terminan dedicando su esfuerzo únicamente a su propia autoperfección, sin altruismo, que irremediablemente conduce a la arrogancia. Este es el caso de muchas personas que, siendo figuras intelectuales a pesar de contar con grandes conocimientos y gran capacidad intuitiva, desprecian a los demás porque no los consideran a su altura. Como sucede con todos los estados, la sabiduría es la cualidad que acompaña el aspecto iluminado del aprendizaje y la comprensión intuitiva y permite, en últimas, su manifestación positiva y altruista. El estado de Bodhisattva o servicio es el noveno estado del ser y lo experimentamos precisamente cuando sentimos nuestra energía vital manifestándose como un fuerte impulso de servir a los demás. Esta manifestación es propia de los padres cuando cuidan a sus hijos y de algunos hijos que se dedican a cuidar a sus padres. La persona en estado de Bodhisattva busca su realización ayudando a los demás. Los médicos, las enfermeras manifiestan permanentemente este estado, pero también lo hacemos todos, cuando simplemente dedicamos un segundo a ayudar a un desconocido a encontrar una dirección o ayudamos a una persona inválida a cruzar la calle. Lo que se quiere resaltar aquí es que no es necesario realizar grandes obras de caridad para manifestar el estado de Bodhisattva. Se trata únicamente de seguir el impulso básico natural que todos tenemos de ayudar a los demás en un momento dado. La persona que convierte en tendencia la manifestación del estado de servicio en su vida, por supuesto goza de la alegría natural que se experimenta producto de realizar acciones desinteresadas. Sin embargo, en su aspecto negativo, algunas personas convierten esta tendencia de servicio en una obsesión personal, como el caso de aquellas madres que, intentando ayudar a sus hijos, terminan por usurpar sus propias vidas. Lo mismo sucede cuando algún hijo o hija decide, motivado por un sentimiento de obligatoriedad y culpabilidad, cuidar a sus padres enfermos, o el caso de aquellos que por compromiso o dependencia se dedican exclusivamente a cuidar a su pareja, olvidándose completamente de vivir y disfrutar de su propia vida. Lo anterior nos lleva una vez más a confirmar que el estado de Bodhisattva o servicio también requiere de sabiduría para manifestar su aspecto iluminado. El estado de budeidad o iluminación se manifiesta cuando la persona trasciende su yo inferior y comprende que su verdadera entidad es el universo entero. En otras palabras, cambia la percepción subjetiva de su ser y comprende que él mismo es el Buda. Como cualquiera de los otros estados, la budeidad es impermanente y se manifiesta en nosotros como una profunda y serena sabiduría que se traduce como la confianza absoluta de que todo saldrá bien en nuestra vida, independientemente de que estemos o no enfrentando alguna dificultad. El estado de Buda emerge en nosotros igual que como surgen los demás estados, a partir de establecer contacto con una causa externa que los impulsa y atrae su manifestación. En este caso, la causa externa que impulsa la sabiduría de la budeidad es la entonación de Nam-myoho Renge Kyo. Desde nuestro estado de budeidad, reconocemos como algo real y concreto la capacidad de mover el universo entero a nuestro favor. En el estado de budeidad, la persona sigue experimentando todos los estados, solo que la sabiduría es la característica que predomina al momento de experimentar cualquiera de ellos. La persona en estado de budeidad percibe a los demás como parte de sí mismo. Por eso su empatía y solidaridad hacen parte de su naturaleza esencial. La budeidad es un estado de armonía y sabiduría total
que incluye coraje, entrega y el gran poder de transformar nuestro karma. Muchas personas piensan que el estado de budeidad está destinado únicamente para aquellos practicantes especiales que demuestran tener un nivel superior de práctica o para monjes que se entregan por completo a la meditación. En el fondo de su ser sienten que la budeidad no es un estado al que puedan aspirar como personas comunes y corrientes. Seguramente este pensamiento fue generalizado y aceptado durante miles de años, como lo afirmamos anteriormente. Pero el budismo de Nichiren Daishonin abrió por primera vez el camino para que cualquier persona pudiera alcanzar el estado de iluminación en su forma y condición de vida presente. Nichiren nos asegura que en el mismo instante en que iniciamos a entonar Nam-myoho Renge-kyo, nos encontramos en estado de budeidad, simplemente que nuestra mente nublada por la oscuridad no puede comprenderlo. Por eso lo más importante, en últimas, para un practicante del budismo es la fe o confianza de que nuestra propia vida tal como es el universo al momento de entonar. Confiar en que la energía vital del cosmos inunda plenamente nuestro ser mientras entonamos Nam-myoho Renge-kyo. Si bien es cierto que la budeidad es un estado de vida extraordinario, no se trata de adquirir poderes sobrenaturales ni de que la persona brille como un sol. Más bien se trata de que cada uno pueda establecer la certeza de que su propia vida es idéntica a la vida del universo y por esa misma razón podemos experimentar nuestra humanidad con total plenitud, transformando cualquier dificultad en beneficio. La budeidad no es un estado teórico al que solamente debemos conformarnos con manifestar algún día. Por el contrario, el budismo nos enseña que cualquier persona puede hacer que la tendencia básica de su vida sea manifestar su estado de budeidad a cada instante. Al proceso de transformar nuestra inclinación natural de experimentar el aspecto negativo en cualquiera de los estados por la tendencia de manifestar un estado de vida iluminado y de sabiduría en cualquiera de ellos, se le llama revolución humana, que en la práctica es lo mismo que manifestar la budeidad en esta existencia. La posesión mutua de los 10 estados. Los 10 estados en cuanto a manifestaciones de nuestra energía están siempre presentes en nosotros, aunque no necesariamente manifiestos al mismo tiempo. Por ejemplo, una persona que se encuentra en estado de tranquilidad, aunque no lo manifieste en ese momento, posee también el estado de ira, solo que de forma latente, igual que los otros 9 estados. Por eso, el budismo utiliza el término de la posesión mutua de los 10 estados para explicar que cada estado contiene en sí mismo a todos los estados. La persona en estado de infierno, si se activa la causa externa que lo haga surgir, o sea, la entonación de Nam-myoho Renge-kyo, podrá manifestar de manera inmediata el estado de budeidad e igualmente, siguiendo el mismo patrón, estimulado por una nueva causa, puede manifestar ira, hambre o cualquiera de los 10 estados. Esa es la razón por la cual los budistas se refieren a los 10 estados como los 100 mundos.